Listo, me permite entonces iniciar la grabación del día de hoy y vamos a comenzar entonces nuestro encuentro. Por aquí entonces vemos, nos saludan desde Venezuela, Medellín, Colombia, Bogotá con mucho frío. Bueno, eso es Colombia en este momento, ¿cierto? Un invierno un poco prolongado. Bien, vamos a dar inicio entonces con el contenido del día de hoy, recordando que el día de mañana finalizamos con todo lo que tenía que ver con este módulo 5, el módulo final que acompañaba el proceso de formación de psicomotricidad eh, y currículo en la educación infantil. ¿Listo? Entonces, para contextualizarnos un poco, el día de hoy vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el currículo. ¿Qué es currículo? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo interpretan? ¿Y qué relación tiene con todo el proceso que nosotros desarrollamos tanto en la educación infantil como con los procesos de psicomotricidad? ¿Listo? Déjenme saber que me están escuchando, si quieren colóquenme una manito por aquí para saber que todos están aquí conectaditos conmigo y vamos a dar inicio entonces a la pantalla. Yusalia, Liliana, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar para poder abordar una temática nueva. Entonces necesitamos pues un poco la experiencia y esa percepción que tenemos nosotros, los que estamos allí en aula desarrollando el ejercicio desde diferentes posturas, llámese desde un rol más administrativo, un rol más académico, o directamente desde un rol como docentes. ¿Listo? Entonces quisiera escucharles y que ustedes puedan dar sus apreciaciones ante estas tres interrogantes. Uno, ¿qué es el currículo? Dos, ¿cómo abordar el currículo en la educación infantil? Y tres, ¿cuál es la importancia que merece el currículo? Entonces vamos a escucharlos, ¿sí? La intención es que dos, tres personitas eh, del grupo abran sus micrófonos y participen para poder interpretar un poco cuál es su perspectiva, su acercamiento o su interés con relación a este último tema de nuestro proceso de formación. ¿Quién por allí tiene alguna apreciación? Les escucho. ¿Alguien por aquí? Voy a escuchar a Ingrid. Buena tarde. Se me perdió. Espérame, que creo que te queda de paso. Ingrid, listo. Paso aquí con el micrófono. Perdóname. Ahí, ya. Buenas tardes. Buena tarde. Bueno, digamos, bueno, yo entiendo currículo, bueno, en el caso lo pongo en contexto, yo trabajo en un colegio privado, entonces el currículo es como la base en la que yo me tengo que guiar, ¿sí? Entonces, digamos, en el caso de nosotras en el preescolar, trabajamos por dimensiones y pues relacionándolo con el tema de psicomotricidad, está pues en la dimensión motriz, donde nosotros tenemos como unos tópicos para manejarlo.
Entonces, digamos, como que se abordan ciertos temas en cuanto a la educación infantil, trabajando lo que es la motricidad, pero de pronto pues en mi caso ya entendiendo un poquito más la relación entre la psicomotricidad y todo lo que hemos venido viendo, pues creo que nos falta bastante en nuestro colegio. Falta demasiado, demasiado hacer como esa conexión de todo lo que nos han explicado todos estos días. Entonces creo que esa es la tarea que tengo ahorita en adelante, como empezar a meter de a poquito, porque pues sé que tampoco lo puedo hacer yo sola, porque eso ya es algo que viene como estructurado en el colegio, pero sí como empezar a poner de mi parte en todos estos aspectos que considero que son importantes para trabajar con los niños en el aula en este momento. Ingrid, muchas gracias. Tú planteas algo muy importante y esa precisión tuya es muy válida. Tú dices que el currículo es la base, ¿cierto? Con la que tú te guías para desarrollar tu gestión en el aula directamente, que sería una gestión microcurricular, ¿cierto? Nosotros tenemos diferentes procesos para gestionar en los entornos educativos. Uno es la microgestión, ¿cierto? Es una acción microcurricular que es la que realizamos nosotros, las personas que estamos en aula e intervenimos con el contexto específico. Otra es la gestión macrocurricular, que tiene que ver con lo que son los administrativos y los directivos, ¿cierto? Que son las personas que lideran, ¿sí? Y trabajan por ese organigrama institucional. Y ya, perdón, esa sería la mesocurricular. Y ya la macrocurricular tiene que ver con todos los entes gubernamentales, que son las personas que guían, acompañan, trabajan desde las políticas públicas, ¿cierto? Desde los diferentes entes que representa a cada uno de los territorios. Entonces, es muy interesante que nosotros, quienes realizamos toda la gestión microcurricular, conozcamos de estos elementos que son los que cimientan una institución educativa y sobre los cuales nosotros debemos trabajar. Si nosotros no trabajamos sobre los cimientos y las bases de la institución, es como si estuviéramos trabajando de manera aislada y no estuviéramos respondiendo a las dinámicas particulares que se nos solicitan de manera especial, de acuerdo a los métodos, a las estrategias, a los procesos de evaluación y a las dinámicas particulares de la institución. De hecho, es la primera carta que yo debo leer de cierta manera, el proyecto educativo institucional y cómo está planteado el currículo en esta institución. Ana dice, es el que marca las bases de cada materia. Ujú. Los objetivos que se pueden cumplir, que se deben cumplir con los niños, claro. Allí está trazada la ruta, ¿cierto?, de trabajo que yo voy a desarrollar durante un periodo de tiempo específico. Llámese dividido por bimestres, llámese dividido por trimestres, llámese dividido por semestres, de acuerdo pues a cómo se enmarquen en los periodos establecidos por la institución, ¿sí? Y de acuerdo a ellos, pues se va a generar una estructura de trabajo, cómo se va a trabajar, cuáles son los objetivos, cuáles son las competencias, cuáles son los recursos, ¿sí? De cierta manera, cuáles son las experiencias que se van a gestar allí. La pregunta es, por ejemplo, hay muchísimos imaginarios en torno a la educación infantil y como la educación infantil se ha estado posicionando en los últimos años, ¿sí? Porque ha sido algo realmente contemporáneo, ¿m? Y en este momento es donde más fuerza está tomando. La atención infantil a hoy en los diferentes países del mundo, según los últimos estudios, especialmente respaldados por la UNESCO, se dice que es el periodo de vida más relevante que tiene el ser humano y sobre el cual se debe trabajar y por eso los diferentes entes gubernamentales dan como toda la viabilidad para que se realicen los trabajos específicos en la infancia, ¿cierto? Como es algo relativamente nuevo, ¿sí? Algo a lo que muchas instituciones se están enfrentando. Pongo el ejemplo directamente de Colombia. Colombia llevaba realizando una atención oportuna a partir de los 5 años en las instituciones de carácter público, ¿cierto? A partir del año pasado empiezan a hacer como un cumplimiento de una propuesta, ¿sí? Que tenía el gobierno que en este momento existe de una educación para todos y empiezan a vincular niños desde los
3, 4, hasta los 5 añitos, ¿sí? Entendiendo esto como la educación preescolar. Entonces, el año pasado empiezan las pruebas piloto en algunos colegios, en algunos sectores, ¿sí? Y de hecho, el último concurso que se hizo a nivel nacional estaba abriendo convocatorias directamente para docentes de educación infantil, teniendo presente que van a abrir la cobertura en Colombia, ¿no? Y que ya no solamente las instituciones de carácter privado son las encargadas de ofertar este tipo de educación, sino que las instituciones de carácter público en este momento ya están realizando la atención a niños y niñas a partir de los 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que trabajar de manera colaborativa, de manera mancomunada y en la marcha, porque ya se abrieron puertas para este tipo de procesos, para este tipo de edades, y hay que empezar a complementar algo que no existía. Entonces aquí es donde nace la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo abordar el currículo de educación infantil? Si quizás ha estado rezagado allí en el tiempo y le hemos dado más vida, por ejemplo, al currículo de la básica primaria, que es donde hablamos de áreas específicas, bachillerato sí o sí, ¿cierto? Educación media o educación superior, que esto de cierta manera está trazado y organizado. Pero en la educación infantil lo vemos, en la educación infantil lo teníamos organizado o cuando nosotros trabajamos como en esas mesas de trabajo y demás, le damos vida a los procesos de educación infantil. Ustedes que son las personas que están allí en esos contextos y no solamente de primaria, de bachiller, sino directamente en educación infantil, ¿cuál es su postura al respecto? ¿O no tenemos conocimiento con base en ello? ¿Quién nos puede dar aquí luces? De las personas que están por aquí? ¿Hay alguien que trabaje con educación infantil? ¿O ese no es el campo de acción de ustedes? ¿Qué opinamos? ¿Qué pensamos? Bien, reitero. La pregunta se hace específicamente porque el currículo en educación infantil no está totalmente fortalecido. No es un proceso al cual se le dé como mucho esfuerzo, ¿sí? Es más como un tema más superficial, ¿sí? Sin desmeritar el esfuerzo que se hace, pero aún le hace falta, hay una ausencia allí como de rigurosidad, de un camino un poco más amplio y robusto con relación a lo que significa el currículo, ¿sí? Específicamente en la educación infantil. ¿Listo? Vamos a escuchar a Ingrid nuevamente. ¿Cómo estás? Profe, una pregunta. Sí. Digamos acá en el caso de Colombia, nosotros tenemos por el Ministerio de Educación los DBA. ¿Se relaciona un poquito también pues, con establecer un currículo o no tiene nada que ver? Claro, mira, de hecho, los DBA nacen porque si nosotros lo identificamos para los grados de primaria y bachillerato, existen lo que se llaman los estándares básicos de competencias. Esos estándares ya llevan muchísimos años formulados, quiere decir que en algunas ocasiones puede que estén descontextualizados. Uno, en la característica de la población que tenemos actualmente. Y dos, en las dinámicas de formación y los contenidos que se ofrezcan. Porque una cosa era yo pensar en unos contenidos hace 10 años, otra cosa es pensar en los contenidos en este momento del tiempo. Entonces, a raíz de ello nacen los DBA y específicamente nacen los DBA para el grado cero, que es conocido como el grado transición y el grado obligatorio, que comprende los 5 años de edad, ¿sí? Nadie, ningún niño puede iniciar su educación primaria sin pasar por el grado cero, ¿sí? Y allí, entonces, se manejan los DBA a partir de unas evidencias de aprendizaje, ¿sí? Un poco más acertadas
a lo que busca la educación infantil, que es trabajar desde la experiencia, desde la autonomía, desde el autoconocimiento, desde el relacionamiento con el medio, con el entorno, con el contexto, con la familia. Sí, son, digamos que lo que se propone allí es algo muy centrado en la propuesta de educación infantil. Los DBA son los derechos básicos de aprendizaje que tiene el niño o la niña. Y en este caso, los DBA en Colombia, sí, que es lo que tú estás referenciando de manera puntual, los DBA lo que nos refieren son algunas evidencias de aprendizaje, es decir, cómo el niño lo puede alcanzar, inclusive se marca por un enunciado y una experiencia de aprendizaje. Entonces, ¿cómo también puedo yo como docente inclusive proponer esa experiencia para que se cumpla? Esos deben estar claramente en el currículo, ¿cierto? En lo que se proyecte anualmente, semestralmente, ¿sí? De acuerdo al calendario académico que maneje cada institución. Pero deben de estar allí porque precisamente para eso se hicieron, ¿sí? Para que sean vinculados y estructurados. De hecho, a hoy también podemos decir, a nivel mundial, ¿sí? Creo que lo mencioné, no recuerdo si en este espacio o en el de neurodiversidad, en este espacio toma muchísima fuerza y cabida hablar de objetivos de desarrollo sostenible. Es un diálogo que se ha dado por las Naciones Unidas, ¿cierto? Que se han preocupado un poco por el rumbo de la educación y por cómo se tiene en este momento una perspectiva del mundo, de los recursos, del cuidado y las demás acciones que ejerce el hombre sobre la sociedad en la que está. Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible actualmente se están vinculando en muchísimos procesos educativos, ¿sí? De hecho, en las universidades hay muchas cátedras abiertas y hay muchos cursos formativos que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto también va a generar eco en aquellas planeaciones que nosotros desarrollamos. De hecho, creo que se los mencioné también. Y es que, por ejemplo, en España hay lo que nosotros llamamos para nosotros el concurso del magisterio. Para nosotros en Colombia, en España se llaman oposiciones. Y de hecho, en el 2025 las oposiciones estaban centradas en proponer experiencias desde la literatura enmarcadas en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Entonces, a nivel mundial, hay otros lenguajes que nosotros debemos estar vinculando en nuestras experiencias de aprendizaje. Es decir, que el niño aprenda las letras, los números, ¿sí? Eso es algo complementario con lo que él se va a venir referenciando o relacionando alrededor de todo su proceso de enseñanza. Pero ahorita mismo hay otras posibilidades de aprendizaje, otras experiencias que podemos estar para poder producir otro tipo de pensamientos, pero inicialmente es cómo cambiamos nosotros el paradigma desde nuestro actuar. Nuestras acciones, cómo, ¿sí? Permean cada uno de esos procesos y de qué manera van cambiando significativamente las prácticas pedagógicas que yo desarrollo y cómo esos procesos formativos de nuestros niños y niñas se van a ver beneficiados a través de una mirada un poco más amplia, un poco más inclusiva, un poco más transformadora. Porque de hecho, el currículo no es algo estático, ¿sí? Yo tengo el derecho, por decir de alguna manera, o la posibilidad o el acercamiento de generar un cambio, ¿sí? Anualmente, semestralmente, yo puedo hacer ajustes, ¿sí? En ese currículo, precisamente porque el currículo es abierto, porque el currículo es flexible, porque el currículo me permite a mí generar otro tipo de experiencias, también partiendo de las necesidades del contexto. Si yo estoy viendo algo en particular que yo considero que hay que venir, que hay que trabajar, que hay que hacer un trabajo distinto, lo puedo involucrar perfectamente en el currículo que yo tenía planteado para este año, digamos, año lectivo 2025. Ya va en curso, ya va rodando y yo considero que hay un ajuste que se debe hacer. Es válido hacerlo y se puede hacer, ¿sí? Porque el currículo no es algo estático, es algo que yo puedo ir reformando en la medida en que yo evidencie que hay cosas que quizás yo puedo fortalecer o yo puedo robustecer. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por currículo? A partir de diferentes posturas y diferentes organismos. No quisiera como citar a nadie porque
En este contexto en el que nosotros estamos con diferentes personas. Entonces tenemos a Venezuela, tenemos Colombia, tenemos Perú, tenemos Argentina, y la intención no es encasillar como en un país en específico. La intención es poder entender cómo mundialmente, ¿sí? Porque hacemos parte de toda esa constitución del mundo, cómo mundialmente se entiende el currículo. Entonces, ¿qué se dice? El currículo es el mismo para todo el mundo, simplemente que cambia la estructura, el formato, los tiempos en que yo lo presente y la manera pues de abordarlo o de trabajarlo, pero sigue siendo, su esencia sería así, siendo la misma lista. Entonces, ¿qué decimos? Es un conjunto de criterios, ¿cierto? Que selecciona quién, un grupo de trabajo, por ejemplo. Los docentes eh, de la dimensión motora o los docentes de la actividad física. Entonces se reúne el cuerpo de docentes, ¿sí? Los dos, los tres docentes que hayan o inclusive solamente un docente que haya por esa área o dimensión o especificidad y generan criterios, planes de estudios, programas, metodologías, muy importante, todo lo que contribuya a la formación del estudiantado, pero que esa formación se haga de una manera integral y que tenga que ver que todo lo que yo esté abordando tenga relación con la cultura, con la región y con la localidad en la cual se encuentran los estudiantes para contextualizar muchísimo más los aprendizajes que yo les estoy evocando. ¿Listo? Aquí, en esa redacción o en esa construcción del currículo, se tiene también todo lo que tiene que ver con los recursos humanos, recursos académicos y recursos físicos, para poder saber con qué se cuenta, ¿sí? Y cómo ese proceso se va a desarrollar de manera paulatina. De esta manera, se involucran también procesos políticos, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la política particular de cada estado, de cada territorio y que se incluya sí o sí el proyecto educativo institucional, que es la base, la Biblia, el cimiento, la estructura de cualquier institución eh, educativo. ¿Listo? De cualquier, bueno, obviamente tiene que ser una institución que esté avalada por los ministerios de educación nacionales y que trabajen por la formación preescolar, primaria, de bachiller o media superior. ¿Listo? Allí es donde existiría un proyecto educativo institucional que nosotros identificamos como el PEI. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? Gracias. Listo, muy bien. Entonces pasamos por aquí y decimos que el currículo que integra o cuál es la constitución o de qué manera se puede establecer un currículo. Normalmente, gracias Ana y Liliana. Normalmente, el currículo integra, integra elementos, ¿sí? Que tengan que ver con la literatura pedagógica. Es decir, algunas bases, algunos fundamentos, como lo decía por aquí, creo que era Yusalia, o no recuerdo quién, que nos hablaba acerca de los DBA. Eso hace parte de la literatura pedagógica. Cuando yo nombro, por ejemplo, entonces los estándares, las competencias, ¿sí? ¿Qué elementos de la literatura pedagógica yo voy a relacionar en un ejercicio como tal? Adicional, hablamos de principios, estudios y estrategias. Entonces, ¿yo de qué manera voy a establecer que esta dimensión, que esta área o que este espacio, asignatura, como se catalogue en las diferentes instituciones, va a tener unos principios establecidos y los principios son estos, estos, estos? ¿De dónde nacen los principios? Directamente del proyecto educativo institucional, ¿listo? Porque todo tiene que ir enmarcado en ese trabajo robusto que tiene la institución y sobre el cual ellos funcionan, ¿listo? No podemos desconocer que el proyecto educativo institucional es precisamente eso, el proyecto sobre el cual se desarrollan todo tipo de acciones en la institución. Ese
documento también es un documento flexible, abierto, presto a los cambios sin ningún problema. La intención es que se pueda mejorar, ¿sí? Paulatinamente cada uno de los procesos que se desarrollan allí. Continuamente hablamos de principios, estudios y estrategias que se vayan desarrollando a lo largo de ese documento macro, ¿sí? Que es por el cual se rige pues todo el proceso. Y finalmente hablamos que es una herramienta de regulación de la praxis pedagógica, es decir, es lo que guía nuestro quehacer docente. A partir del documento, ¿sí? De eso que yo he creado, de eso que yo he formulado, entonces es el que le va a dar sentido, ¿sí? Y rigor a lo que yo desarrolle todo el tiempo. Lo que nosotros entendemos por praxis pedagógica. Algunos aspectos importantes por resaltar, porque importantes hay demasiado, pero simplemente vamos a empezar a resaltar algunos de ellos. Entonces, uno, el currículo educativo es un manual instructivo. Ojo, al ser un manual instructivo quiere decir que yo como docente me debo de ceñir o me debo de respaldar en lo que allí se propone, en lo que allí se institucionaliza, ¿cierto? Dice que es esencial para maestros y profesores que incorpora principios, estudios y estrategias fundamentales para el proceso de aprendizaje. Muchas veces yo me encasillo y digo, bueno, ¿qué actividad puedo disponer hoy? ¿Cómo puedo hacer el diseño de esta experiencia? ¿Qué puedo abordar acá? ¿Qué puedo integrar? ¿Qué le puedo adicionar? Inmediatamente me voy a esos principios, a esos estudios y esas estrategias y por lo general puede que fluya algo un poco más abierto, un poco más inclusivo, un poco más llamativo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo estoy teniendo en cuenta cada uno de los elementos que contiene ese documento base. Seguidamente hablamos de la función del currículo educativo, es precisar los objetivos del sistema educativo y sirve como guía para la enseñanza. Aquí es muy importante, detallando metas, temas del plan de estudio y planificación de actividades de aprendizaje. Entonces, metas, ¿qué quiero lograr? ¿Sí? Y hasta dónde quiero llegar. Temas del plan de estudio. Entonces, ¿qué temáticas voy a abordar yo? Cuando yo tengo los temas que voy a trabajar, es mucho más fácil realizar cualquier tipo de actividad, ¿sí? Porque yo ya tengo una ruta de trabajo y simplemente es robustecerla, ¿sí? Y ahí es donde viene el docente, porque los contenidos están. De hecho, los contenidos los encontramos en la web y en todo tipo de lugar a hoy, ¿cierto? En donde la inmediatez, pues, es una característica de nosotros actualmente. Entonces, es allí donde yo puedo revisar puntualmente, ¿cierto? Qué temas debo, ¿sí? Y cómo lo voy a hacer, qué es la planificación de actividades, a través de qué propongo yo, cómo lo voy a estructurar y obviamente partiendo de los procesos metodológicos de la institución educativa. Continuo a ello, se dice que el diseño del currículo debe detallar claramente los objetos del sistema académico, proporcionar orientación para la enseñanza, decidir objetivos y especificar los aspectos del plan de estudio y métodos de evaluación. Muy importante que se clarifique cómo se va a evaluar, cuándo se va a evaluar, ¿cierto? Y a través de qué se va a evaluar. Si yo previamente ya hice como todo ese recorrido en torno a los objetivos, es decir, esto quiero, esto espero, así lo quiero lograr. Finalmente, yo debo de evaluar también para saber si se cumple o si no se cumple eso que yo de cierta manera me postulé y me establecí de manera inicial en el proceso. Pasamos por aquí y tenemos algunos aspectos que nos indican cómo lograr una gestión curricular o cómo abordarla y qué es lo que viene allí involucrado en un proceso de construcción curricular. Entonces se habla de los recursos humanos. ¿Quiénes son los recursos humanos? Los diferentes profesionales que intervengan en el campo educativo de esa institución en particular. Entonces, que solamente tenemos docentes por áreas y psicólogo, ese es el recurso humano, ¿cierto? Que tenemos, no sé, fonoaudiólogo, psicólogo, orientador escolar, es decir, que contamos con varios actores
desde lo profesional, entonces ampliamos como la gama de posibilidades del personal docente o personal de trabajo de la institución. Listo. Esos recursos humanos, si están preparados, si no están preparados. No voy a nombrar y no voy a colocar a personas que no le aportan en nada al proceso. Voy a nombrar a aquellos profesionales que a través del corte de su experticia, pues pueden estar aportando un montón en el trabajo que yo desarrollo. Y que obviamente ellos tengan que intervenir. Básicamente tiene que ver mucho con los docentes de área. Y desde educación infantil vemos docentes de área. ¿Quiénes? El docente de música, el docente de arte, por lo general, ¿cierto? El docente de educación física, ¿sí? Ese tipo de docentes son los que se vinculan en las acciones. Continuamente hablamos de recursos académicos. Desde lo académico, yo qué voy a manejar, qué voy a abordar, cuáles son esos contenidos, qué contenidos voy a abordar y por qué, ¿cierto? De qué manera voy a trabajar esos contenidos y finalmente hablamos de los recursos materiales, que hoy tienen un lugar sumamente importante. Todo tipo de recursos que yo realice tiene que ver con una creatividad, con una innovación y con unos procesos que van a predisponer de manera positiva al estudiantado con relación al tema o a la temática o a los propósitos de formación que yo tenga en un proceso determinado. Chicos, preguntas, dudas, preguntas, inquietudes, ¿todo está claro? Nos dijo por aquí en el chat. Los he sentido muy calladitos últimamente. Hemos bajado un poquito como todo ese tema de participación. La intención, recordar que es generar una participación amplia por parte de ustedes, que interactúen muchísimo con el contenido y que se disfruten pues como todo esto que se les está orientando y disponiendo. Bien, pasamos entonces a la siguiente presentación y hablamos de algunas funciones específicas que tiene el currículum en educación. Entonces, la primera es determinar contenidos y temáticas. Muy importante. Si, por ejemplo, mi currículum el año pasado contenía, no sé, 10 12 temáticas al año, y para este considero que no logré, que no las alcancé, que no las vi todas, que hay unas que no son tan relevantes como otras. Entonces allí puedo determinar cuáles serían los contenidos y las temáticas que yo debo abordar. Si yo ya hice una lectura o si por el contrario no le he hecho una lectura, pero puedo mirar qué contenidos que redundan, que hay procesos que son similares o que este contenido por su parte no hay necesidad de trabajarlo, entonces también puedo entrar allí a revisar en términos de esos contenidos y de esas temáticas en particular. Seguidamente se habla de establecer las asignaturas troncales para cada una de las especialidades educativas. Entonces, desde cada uno de los procesos o desde la experticia de cada área, revisar muy bien la intencionalidad, los procesos, la estructura, las temáticas y la necesidad de abordaje de cada uno de esos procesos que se establecerán allí. Seguidamente, formalizar estándares educativos. Aquí es donde vienen los DBA para la persona que ahorita hizo la pregunta. Discúlpame que no recuerdo quién fue. Entonces, aquí, ¿cierto? En este punto es donde nosotros decimos, como podemos hablar de estándares educativos, a hoy podemos hablar directamente de los DBA, ¿cierto? También los podemos tener ahí y es uno de los contenidos que en este momento marcan tendencia por la estructura, por lo nuevo que puede ser eh, y la pertinencia de ellos. ¿Listo? Entonces aquí dice formalizar los estándares y concretar horarios lectivos en cada etapa de la enseñanza. Entonces vamos a mirar también cuáles son los tiempos de cada nivel, ¿sí? En este caso, educación infantil por lo general tiene unos horarios un poco más cortos
que los otros procesos de enseñanza, por su edad, por los cuidados, por la inmersión paulatina a los ejercicios de formación. Continuo a ello, hablamos de determinar conceptos o criterios de evaluación, ¿cierto? Que son los que cada alumno va a alcanzar como una meta de su proceso. Entonces, de esta manera yo puedo decir, a partir de estos criterios de evaluación, me voy a dar cuenta si el estudiante aprendió o no aprendió. Y finalmente hablamos de eh, servir de base, ¿sí? Para realizar pruebas, exámenes que me permitan también entender en qué nivel se encuentran mis estudiantes, qué debo de reforzar, qué debo de fortalecer, porque esa también es una de las funciones del proceso. Poder entender de qué manera yo puedo identificar aquellos potencialidades, habilidades y destrezas, pero también aquellos elementos que haya que resaltar, fortalecer o acompañar. ¿Listo? Entendemos entonces que el PI está marcado por diferentes concepciones. Se los dije hace un momento. Las apreciaciones que yo intento vincular en este ejercicio de formación son de manera internacional, es decir, no puedo especificar solamente de Colombia porque tenemos docentes de otra parte del mundo. Eso también es bueno, ¿sí? Es inclusivo, es incluyente porque estamos hablando de diferentes concepciones que se tienen a lo largo del mundo con base en en una gestión microcurricular. Hablamos de que esas diferentes concepciones dependen, ¿sí? O se estructuran a través del proyecto educativo institucional. Entonces, a partir de los principios, del método, del enfoque, de la filosofía del colegio, es que yo, ¿sí? Yo voy a poder realizar alguna acción en específica, yo voy a poder estructurarlo, yo voy a pedir, yo voy a poder tener algo nuevo, algo novedoso, algo llamativo, algo que responda a las necesidades y los intereses, siempre y cuando atienda al proyecto educativo institucional. ¿Listo? Seguidamente hablamos de competencias y capacidades. Ya lo hemos venido hablando, una competencia es ese saber hacer en contexto, ¿sí? Cómo los estudiantes nos van a demostrar que ellos tienen una habilidad o una capacidad con relación a algo, dependiendo, ¿sí? De un tema, de una actividad o de la apropiación de un proceso formativo. El diseño curricular, ¿sí? El currículo debe tener la metodología de enseñanza, que está donde en el proyecto educativo institucional, ¿listo? Entonces, a partir de esta filosofía pedagógica o de esta metodología educativa es que el colegio se enmarca y todo tiene que ir enlazado o alineado con esa metodología. Ejemplo, la institución maneja aún el método tradicionalista. Entonces, todo lo que se haga, ¿sí? Debe ir enmarcado en los procesos tradicionalistas, en las bases de una método de enseñanza tradicionalista que creo que ya los vimos la semana pasada, ¿sí? Y cómo estos van a permear cada una de las acciones que yo realice, que yo oriente, porque ya no va a ser lo mismo. Ejemplo, actividades de socialización, de interacción, trabajo en grupo, se minimiza un poco precisamente por el método de enseñanza. Seguidamente está la evaluación, que es la que me permite a mí corroborar, retroalimentar y poder revisar si eso de lo que yo dije, de lo que yo hablé, realmente está dispuesto para yo poder abordarlo. Hablamos de un currículo flexible, es decir, que tenga diferentes posibilidades de cambios, de ajustes en estructura, en contenidos, en tiempo, en la población, entre otros. Y finalmente hablamos de un currículo que sea inclusivo, que pueda tener variedad para todos los niños y niñas que nosotros podamos tener en un escenario determinado. ¿Listo? ¿Qué tenemos allí? Entonces tenemos algunos elementos importantes que desarrollamos desde el currículo. Objetivos, competencias claves, competencias específicas, criterios de evaluación, seres básicos y situaciones de aprendizaje. A esto también le podemos anexar como todo el tema de contenidos,
cuáles son los contenidos, ¿sí? Que se van a abarcar desde esta área o desde esta dimensión para poder iniciar un proceso organizado, sistematizado y estructurado. Entonces aquí vemos cómo los objetivos son los logros en este caso de lo que uno tiene como expectativa con relación a lo que va a alcanzar los estudiantes. Entonces van a llegar hasta cierto punto. Lo voy a formular, ¿sí? Y en algunos casos yo le puedo mostrar a los estudiantes al inicio del proceso, miren, este va a ser el ejercicio. O inclusive sobre la marcha, puedo comentarles, miren, vamos a hacer esto y la intención es poder alcanzar estos y estos objetivos. O sencillamente yo hago una presentación del espacio académico y demuestro cuál es el objetivo que se tiene planteado, es decir, a dónde quiero llegar, cómo lo voy a lograr, qué necesito para establecer. ¿Listo? Las competencias, muy importante. Las competencias en este caso son aquellas que me permiten a mí entender para dónde voy y qué debo hacer, ¿sí? Y son competencias claves, ¿sí? En donde tanto el docente como el estudiante son figuras indispensables en el proceso, ¿sí? Y el abordaje o el reconocimiento o la postura de cada uno de los participantes es sumamente importante en todo el proceso que se desarrolla. Las competencias específicas pues van enlazadas con las competencias clave, ¿cierto? De lo que se postula en la competencia clave son las pequeñas acciones que se van a establecer en las competencias específicas. ¿Listo? Continuo a ello, se habla de criterios de evaluación. Entonces se va a mirar de qué manera, ¿sí? Se van a construir los procesos evaluativos, cómo se van a desarrollar y de qué manera se van a gestar algunas experiencias, algunas situaciones de aprendizaje que realmente evoquen una evaluación para poder revisar en qué va el proceso, si se está desarrollando de manera acorde o si por el contrario tiene algunas situaciones allí en las cuales hay que trabajar o hay que abordar. Listo. Hablamos de saberes básicos, entonces aquí viene como la serie de contenidos que yo necesito trabajar, que yo necesito abordar. Y finalmente, hablamos de situaciones de aprendizaje. Entonces aquí voy a desplegar todo tipo de actuaciones que me van a orientar cada una de las acciones que yo desarrollo. ¿Listo? Preguntas, chicos. Preguntas hasta aquí, dudas, inquietudes. ¿Todo está claro? Pues sí. Ana dice mi señora. Bueno, vamos a continuar entonces por aquí. Dice que currículo en educación infantil, ¿sí? Como se los mencioné, o se los precisé desde el inicio, ya es una concepción un poco más contemporánea, más de necesidad, más de inclusión, porque el currículo en educación básica, en educación bachiller, en educación superior, ya se ha establecido a lo largo de los años, pero en la educación infantil, pues digamos que es realmente nuevo el proceso, ¿sí? Y se carecen de algunas herramientas para poder estructurar y poder desarrollarlo o sencillamente vemos más bien como esa parte de preparación a la vida escolar, pero no de manera formal, porque recordemos que la educación infantil,
Sí, a lo largo de los años se ha vendido como una educación informal a partir de la apertura de clubes, de talleres, de sedes, de centros, pero como tal, solo los colegios eh, o los jardines infantiles son las personas que legalmente pues pueden trabajar como en ese proceso de formación. Y quizás en muchas instituciones pues no está muy definido, ¿cierto? Como todo el tema curricular, y más bien se maneja quizás solamente eh, digamos, como la planeación, los temas, las bases generales, ¿sí? Y de esa manera se trabaja como en las instituciones. En cuanto a la educación especial, se adapta al infantil, añada, digamos que no es educación especial, o bueno, desde Colombia sí está creo que enmarcado así en la Ley General de Educación, pero no se trata de educación especial, se trata de un neurodesarrollo, ¿cierto? Tiene características neurodivergentes y que debe ser atendido no de manera especial, sino de manera incluyente, generando una transición armónica por los procesos educativos. Si hay que hacer adaptaciones, se hacen. Si, por ejemplo, todas las actividades evaluativas se hacen a partir de, no sé, evaluaciones escritas. Y el niño o la niña tiene muchísimas ausencias en cuanto a lectura, escritura, comprensión lectora y demás. Yo puedo hacer una excepción allí. Yo puedo realizar un proceso de enseñanza-aprendizaje en unos de una manera y en otros de otro, ¿cierto? Puedo hacer ajustes y de esa manera se adaptaría. Pero como tal, hay muchas leyes, hay muchos entes gubernamentales que respaldan todo lo que tiene que ver con la diversidad y nosotros debemos de garantizar acciones específicas para la atención especial en momentos oportunos. Liliana. Sí, buenas noches, ¿cómo está, profe? Saludo a Mm. las compañeras. Una preguntita, profe. Fíjese, mediante el currículo para realizar lo que se llama una planeación a nivel de psicomotricidad, es lo mismo como que si fuéramos a a realizar una planificación para un aula regular. Repíteme No otra sé vez. si me Es lo mismo para hacer una planificación a qué, perdón? Sí, o sea, sí, la planificación para desarrollar, o sea, trabajar estrictamente en lo que es la parte psicomotora de los niños, es igual que una planeación de un aula regular, es decir, de un día, de una semana común en clase, pues, en un salón de clase. Y claro, no tiene ninguna diferencia. La diferencia está en cómo se proyectan, cómo se organizan, cómo se estructuran, cómo se cimientan. Pero como tal, es lo mismo, ¿sí? Es a lo que nosotros debemos apuntar. Pero que haya una diferencia en una planificación, ¿no? Es decir, que la planificación, no sé, del área de desarrollo psicomotriz sea diferente al área del lenguaje. Claro que es diferente en tema de experticia. Es decir, lenguaje no va a manejar lo mismo que psicomotricidad, ¿cierto? Tendrá cada uno sus diferencias en contenidos, o bueno, digamos, en actividades, por ejemplo, para adquirir procesos de lenguaje. Entonces, tienen que hacer unos procesos diferentes de lectura, de escritura, animación lectora, trabajo de guía o procesos de escritura y con textura, ¿cierto? Y en el caso del desarrollo psicomotor, hay que darle más lugar como a la parte del movimiento, de la acción, eh, de la expresión, ¿cierto? Entonces, claro, Perfecto. habría un proceso totalmente diferente porque no es lo mismo yo planear artística que matemáticas, ¿sí? Pero como tal que tengan una estructura distinta, no, lo que varían son los contenidos y la manera en cómo yo desarrollo el proceso. Ok, perfecto. Si le hago esta pregunta por lo siguiente. Realmente yo trabajaba en mi aula regular, pero hace 3 años en el colegio de nosotros implementaron una sala lúdica. Y esa sala lúdica realmente no tiene como una base legal,
no tiene algo donde yo lo pueda sustentar. ¿En qué sentido? O sea, lo que es la planeación. Me ha tocado a mí reacomodar todo y engranar todo lo que es el currículo de educación inicial basado más que todo a la parte motriz. Entonces, enlazo lo que hacen las maestras en la sala, perdón, en su aula, conjuntamente con actividades motrices. Por ejemplo, si ellas están trabajando las vocales, yo hago esa planeación de, por ejemplo, voy a trabajar lateralidad, pero voy a enlazarlo con las vocales. No sé si me explico lo que quiero decir. ¿Y qué área manejas tú, Liliana, en particular? ¿Cómo así, profe? Disculpe. Es decir, tú dices que si están manejando las vocales, entonces tú integras otro tipo de cosas. Tú integras más como... Tú estás en la misma tónica que todas, es decir, digamos, todas no son de preescolar, todas son de primaria o tú tienes un área en particular. Sí, todas son de preescolar, pero mi aula es el aula donde debo trabajar la parte lúdica. O sea, todo va a ser basado a lo que es el juego, Sí, ya, pero ya, está comprendo. enlazado conjuntamente con las compañeras de las aulas. En este caso yo vengo siendo una especialista, maestra especialista en lúdica. Sí. Y lo que tú haces es que si, por ejemplo, entonces están manejando algún contenido, tú lo transversalizas con tu espacio formativo. Exactamente, sí. Sí, sí, está Pero bien. Sí, tenía la dime. duda de disculpe, profe, tenía la duda si se manejaba el mismo formato, la misma planificación, porque indagando e investigando en lo que es la psicomotricidad, ustedes tienen unos aspectos con lo que se trabaja, de que no es que nosotros en la aula regular no lo hagamos, sino que yo me enfoco más hacia la parte motriz. Claro, pero ya digamos que si existe un formato, una estructura, eso lo define la institución, porque, a ver, en la ley, ¿sí? Está dispuesto que toda institución educativa tiene libertad, ¿sí? Y autonomía para la creación de su currículo. Entonces, cada institución, bueno, y todo lo que tenga que ver con el proyecto educativo institucional. Entonces, cada institución va a adoptar un formato distinto, ¿sí? Con base en cómo se debe planear, cómo se debe formular, cómo se debe estructurar un espacio formativo en especial. En este caso, tú hablas de toda esa parte de movimiento, ¿sí? De procesos más desde la parte artística, lúdica y de juego, ¿sí? Que tiene que ver 100% con el movimiento, porque la lúdica y el juego son elementos fundamentales en la educación infantil. Entonces, lo que uno, no hay un formato estándar, ¿sí? Ya digamos que la institución, si lo tiene, es la encargada pues de compartirlo, o si no lo tiene, pues tú puedes formular como un formato similar al de las otras áreas, ya miras a ver de acuerdo al área específica, pues tú dices, puedo robustecer en este lado, puedo mejorar en este, le puedo agregar tal casilla, etc. Y O, seguidamente, si los contenidos deben o no deben ser de cierta manera, eso ya lo defines tú, ¿sí? Que eres la persona que está allí, pues como en todo este proceso del campo y de la experiencia y del hacer. Pero digamos que exista un formato, no, ya si la institución lo tiene, claro, lo puedes adoptar y hacer algunos ajustes, ¿cierto? Pero como tal que exista, que se tenga estipulado y demás, no, no existe. Porque, reitero, depende de la autonomía de cada una de las instituciones. Ana pregunta, ok, ¿eres bueno. especialista y atiendes toda la matrícula? Esa va para Liliana, esa pregunta. Que si eres especialista y atiendes toda la matrícula, pregunta Ana. Va para Liliana.
Espérame, yo te abro nuevamente el micrófono para que puedas. Ya. Ahí, no sé si Ahora, quieres responder la pregunta de Ana. Dice, ¿eres especialista y atiendes toda la matrícula? sí, pues, exactamente. Aquí en Venezuela trabajamos con primer grupo hasta tercer grupo, pues. Entonces yo trabajo con todos los niveles. Bueno, yo creo que, bueno, Diana, gracias, Eliana, por la respuesta. Diana, Buenas noches. hola. Bueno, para Colombia, sí, hay también, creo que también hay compañeras de aquí de Colombia. En primera infancia y en educación inicial están los lineamientos técnicos y a partir de esos lineamientos técnicos ya crearon el documento de las bases curriculares de la educación inicial preescolar. Y en ese documento están establecidos los tres propósitos y ya digamos que tácitamente van incluidas las dimensiones. Ya por ejemplo, a nosotros en nuestra institución, el informe valorativo cambió y no puede partirse al niño por dimensiones, sino de manera integral y cualitativamente, de acuerdo a los tres propósitos de la educación inicial, que son comunicadores, que exploran el mundo y que hacen vínculo con sus interacciones sociales. Ahí, dentro de esos tres propósitos, debemos incluir, pues, las dimensiones. Diana, muchas gracias por tu precisión. Sí, digamos que esa ha sido una evolución en términos de la política pública, ¿cierto? Entonces ya encontramos lo que son las bases curriculares, que son también la evolución a los lineamientos, o más que la evolución es la especificidad, ¿sí? De poder tener una orientación hacia el desarrollo infantil y hacer una diferenciación entre los procesos. Es decir, el niño no se desarrolla igual que el joven, que el adulto, y hay unos procesos en particular. Hace mucho tiempo, sí, y todavía en este momento histórico, se hablaban de dimensiones y efectivamente se miraba la dimensión esta, la dimensión aquella, la dimensión aquí, la dimensión allá. Ahorita mismo lo que se busca es una formación integral. Siguen existiendo las dimensiones porque yo de cierta manera estoy trabajando el lenguaje, la comunicación, la psicomotricidad, el lenguaje, los procesos emocionales. ¿Qué es lo que se busca pues desde ciertas instituciones y desde la autonomía e independencia pues de cada institución? Pues que se hable en general y no de manera desglosada. Pero repito, eso depende de la institución, cómo lo maneje, ¿sí? De la autonomía, la independencia y la organización y el flujo de estructura que mantenga y que sostenga, ¿sí? Porque hay instituciones que todavía no y que aún manejan plataformas cuantitativas o plataformas más cualitativas a partir de directamente de las dimensiones. Eso depende de acuerdo a los ajustes, de acuerdo a las evaluaciones, cambios y dinámicas particulares de esos currículos y de esas maneras de evaluar y de enseñar de cada institución. Pero claro que a nivel Colombia tenemos algunos documentos, por decir de alguna manera, nuevos que nos permiten cambiar un poco las dinámicas de formación y que de hecho nos enseñan a entender el niño como una persona que está participando en el mundo, que hace parte de todas las dinámicas de la vida y que no solamente tenemos que trabajar desde lo educativo por abordar una letra, una consonante, un color, ¿sí? Porque son cosas con las cuales los niños todo el tiempo están desarrollados, ¿sí? Aquí lo más importante es hablar de autonomía, independencia, de seres sociales, seres políticos, seres educativos, desde la familia, desde la constitución, ¿cierto? Desde muchos otros factores que realmente es como una transformación de la educación que vamos viendo.
a pequeños pasos, pero que sí se está agigantando, ¿cierto? Entonces, hoy hablamos, por ejemplo, de experiencias, de prácticas pedagógicas, y ya no decimos en la clase tal, no, hablamos de en esta experiencia, en este ejercicio de formación, ¿sí? Son cosas que van cambiando a lo largo de los años y seguramente con todo lo que nosotros vemos de la mediación y de demás procesos que ahora son mediáticos, vamos a seguir viendo muchísimos cambios en los procesos educativos. ¿Listo? Recordemos que todo tiene que ver con el país y las dinámicas en particular de cada uno de nuestros países. Por eso no quería como enfatizar en ninguna de las leyes, ni estatutos, ni nada, para no confundirnos un poco. Porque de pronto los de Venezuela, las personas de Perú, se van a confundir un poquito con la información que se está dando. Entonces, por eso traje como toda la información a modo general. ¿Listo? Para que lo tengamos allí presente en nuestro radar. Preguntas, chicos. ¿O todo está claro? Seguimos aquí, currículo en educación infantil. Entonces, lo primero es entender que el currículo en educación infantil lo que busca es un desarrollo integral del ser humano, ¿cierto? En sus diferentes momentos y procesos evolutivos. Dentro de ellos se resaltan como esas áreas o esas dimensiones del desarrollo en específica, la dimensión física, emocional, sexual, afectiva, cognitiva y artística. En específico son estas, ¿cierto? Las que más se enmarcan y sobre las cuales se trabaja o se está haciendo todo ese ejercicio para poder trabajar por una autonomía personal, ¿cierto? Y una autoimagen, una creación de esa autoimagen que es con la que vamos a vivir a lo largo de los años, ¿sí? Y adicional, se está trabajando todo lo que tiene que ver con valores para la sana convivencia, para una convivencia armónica, para una convivencia que realmente apunte por un proceso diferente. Reitero, esta información es en general, es decir, nos sirve en Venezuela, en Perú, en Ecuador, en todas las partes del mundo. Esta información que les estoy trayendo aplica, ¿sí? Si ya nos vamos con leyes, con estatutos, con decretos, con documentos de un país en específico, ahí sí me saldría como un poquito del hilo conductor que llevamos ahora y estaría pues dando prioridad como a un país en específico que obviamente pues sería Colombia por la información, ¿cierto? Continuo a ello, hablamos de los objetivos de la educación infantil, es decir, ¿qué se propone la educación infantil? Y aquí quiero que seamos muy críticos en lo que vamos a leer y muy receptivos ante lo que nosotros podemos establecer. Ana dice, al hablar de dimensiones sería áreas, eso depende, ¿sí? Eso depende. Porque desde la psicología hablamos de esferas del desarrollo. Desde la educación infantil, desde la existencia del decreto 2247 y los lineamientos de educación infantil, se habla de dimensiones del desarrollo, pero áreas por lo general se manejan de primaria, secundaria, bachillerato para arriba, porque se hablan netamente de algunas áreas específicas como matemática, educación física, religión, artes, bueno, como por poner un ejemplo de lo que se entiende por área de acuerdo a diferentes posibilidades de denominación que nosotros tenemos. Si nosotros vemos aquí, en donde dice objetivos, ¿en dónde ven ustedes que diga, no sé, entender el número 4, reconocerlo, adicionar cantidades, trazos? ¿Lo vemos en alguna parte? Estaremos viendo que en algún lugar dice el niño tiene que aprender a leer, escribir, sumar y restar. ¿Lo evidenciamos? ¿Lo entendemos en algún lugar? Angélica dice no. ¿Qué dicen los demás compañeros?
Dice, no especifica, no señora, claro. Porque en ninguna parte, ¿cierto? De la política pública, ni de Colombia, y me atrevería a decir que ni de otros países, porque he leído algo de algunos, no se especifica ese tipo de contenidos, ¿sí? Porque lo que nos interesa a nivel mundial es realmente trabajar por unos procesos desde todos los ámbitos de desarrollo del niño. Lo demás va siendo añadidura y van siendo competencias y habilidades que se deben de desarrollar a lo largo del proceso y que le van a permitir al ser humano, al niño o a la niña desenvolverse en una sociedad. Pero no quiere decir que sea algo que yo deba estipular, por ejemplo, en el currículo de educación infantil, que yo deba establecer que los niños van a salir leyendo, escribiendo. Puede haber un acercamiento a consonantes, a vocales. Se puede trabajar, por ejemplo, una posibilidad de reconocimiento, no sé, de hábitats, de ambientes. Entonces, que voy a trabajar estos y estos ambientes. Y con base en estos ambientes, pues voy a trabajar tal método de lectura y escritura. Y pues vamos a mirar a ver si los niños alcanzan o no alcanzan a diferir, a conceptualizar, a establecer algunas relaciones con imagen, palabras, sonidos, grafemas, fonemas. Es un complemento, pero como tal, en los objetivos no se nos precisa que nosotros debamos de manejar este tipo de conceptos en particular. Continuo a ello, hablamos de currículo y psicomotricidad. Entonces aquí decimos que la psicomotricidad, ¿cierto? Es aquella que va a abarcar un proceso de objetivos muy amplios, ¿sí? Entonces entendemos y como lo hemos visto desde este proceso formativo, hablamos de todo lo que tiene que ver con la mente y el cuerpo, ¿cierto? Entonces aquí podemos definir que el currículo, ¿sí? De educación infantil para la etapa en específico, se dice que se centra en la adquisición de habilidades motrices básicas. ¿Cuáles serán esas habilidades? Entonces aquí las vemos: caminar, correr, saltar, gatear, que son habilidades que le van a servir, ¿cierto? Para poder desarrollarse o para poder desenvolverse en una sociedad. Continuamente hablamos de habilidades sensoriales, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con la conciencia del proceso o de la existencia del esquema corporal. ¿Listo? Adicional, se habla de que el currículo, en este caso en la educación infantil, es una herramienta que permite trabajar autoestima, lenguaje, creatividad y socialización. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? El objetivo entonces de todo el proceso de la psicomotricidad es el de desarrollar estas habilidades, ¿sí? Lo que hemos visto hace 2 segundos, para que los niños puedan llevar una vida saludable y feliz. Entonces, la intención es que los niños puedan entender, ¿cierto? Como lo que necesitan de acuerdo a su edad y a su evolución y puedan tener una vida muy, muy estable y muy saludable. ¿Listo? Adicional, se dice que los ambientes de educación, desde la educación infantil, son ambientes preparados y estructurados precisamente para potenciar el desarrollo de habilidades comunicativas, sociales, lingüísticas, motoras, con cada uno de los actores que nos acompañan en este proceso. ¿Listo? Aquí se precisa que la educación infantil debe, ¿sí? Proporcionar a los educadores infantiles o a las instituciones ambientes seguros y estructurados para así garantizar que los niños y las niñas van a desarrollar unas habilidades en particular. ¿Listo? También se debe tener diferentes posibilidades de intervención, llámese juegos, llámese música, ejercicios y demás. Todo lo que hagamos desde ese movimiento del cuerpo nos va a llevar a unas posibilidades de desarrollo totalmente diferentes. Desde la educación infantil, entonces, ¿qué decimos? La psicomotricidad habla del desarrollo afectivo. En la medida en que yo voy saludo, en la medida en que yo voy tomo algo, me da risa, ¿cierto? Todo tiene que ver con esa parte del desarrollo afectivo. Continuo a ello, hablamos de hábitos de control corporal, ¿sí?
que también los abordamos, inclusive en el momento en que yo digo vamos a hacer una fila, vamos a respetar el turno, nos vamos a sentar, aquí es donde nosotros vemos todo lo que tiene que ver con los hábitos de control corporal. Tomamos la palabra, ¿cierto? Trabajamos en equipo, alzamos la manito, entre otras cosas. Hablamos adicional de comunicación y lenguaje, de cómo la educación infantil desde el currículo infantil está abordando comunicación y lenguaje, trabajando por procesos de convivencia y hablando de características físicas y sociales del medio en el que se encuentra. Entonces, aquí vemos cómo la educación infantil debe privilegiar este tipo de experiencias en la educación preescolar o en la educación inicial. ¿Para qué? Para que este aprestamiento sea el que garantice las bases del desarrollo en los ejercicios particulares de la educación primaria. ¿Listo? Entonces, el currículo debe garantizar que la psicomotricidad esté totalmente vigente. ¿Por qué? Porque se necesita, porque el contacto, el movimiento, el estar en acción todo el tiempo va a permitir que nuestras neuronas canalicen mucho más fácil la información y que generen conexiones de manera inmediata, ¿sí? Y que sean muchísimas conexiones las que se generen y que estas conexiones a su vez me vayan a generar diferentes tipos de aprendizajes desde edades iniciales. ¿Listo? Vamos a mirar aquí. ¿Cómo potenciar? Y aquí les hago esta pregunta. La intención es que dos, tres personas del grupo alcen la manito, ¿sí? Los invito y las invito a participar. Vamos a cerrar este diplomado de una manera activa como lo iniciamos. ¿Cómo potenciar la psicomotricidad en la educación infantil? A ver, les escucho. Te hago la pregunta. ¿Cómo potenciar la psicomotricidad en la educación infantil? ¿Qué debemos hacer nosotros, sí, para potenciar esta área en particular? Porque vemos que por lo general siempre estamos como a la espera del profesor de educación física, del profesor de danzas, pero en la mayoría de los casos al docente como le toca realizar trabajos de manera integral. Entonces, ¿cómo nosotros lograríamos potenciar la psicomotricidad en la educación infantil? Vamos a escuchar a Angélica y después a Eliliana. Hola, profe, muy buenas noches. Profe, yo creo que podemos como mezclar, por ejemplo, si queremos enseñar los números, no sé, como otra, las partes del cuerpo, algo así. Entonces, siempre utilizando dentro de los proyectos que hagamos, metiendo la estimulación de la motricidad gruesa y la fina. Muchas gracias, Angélica. Entonces tú hablas directamente de vincular esas dos acciones, motricidad gruesa y motricidad fina. Vamos a escuchar a Liliana. Y bueno, profe, yo pienso que es importante, primero que nada, tener los espacios dotados con un material adecuado, ¿verdad? Que el ambiente sea seguro, crear espacios amplios y seguros donde los niños puedan moverse libremente y explorar, experimentar, que eso regular, normalmente lo tenemos en las aulas, pero hacer como que más énfasis en eso, porque, por ejemplo, en el colegio donde trabajo, se va más a lo que es el cuaderno, el lápiz. Y muchas veces el niño no tiene el espacio suficiente para ver, o sea, para experimentar, para trabajar su creatividad, ¿verdad? Y debemos tener materiales diversos que le proporcionen su exploración sensorial, como pelotas, cuerdas, aros, túneles, todo este tipo de cosas que le permita a ellos, como estaba diciendo usted, el movimiento y además desarrollar lo que es la creatividad, ¿verdad? Aparte de lo que es el espacio libre también, aprovechar esos espacios exteriores para realizar actividades que involucren el movimiento,
la exploración, el contacto con la naturaleza, porque a veces también eh, se pierde esa parte de lo que es la vivencia con la naturaleza. Aparte de hacer estas actividades lúdicas significativas como o dirigidos, pues, que ellos puedan enlazar, como le estaba diciendo yo, lo que es el contenido de números, de letras, mediante movimiento. Listo, Liliana, entonces nos hablan de posibilidades de movimiento. No sé si Angélica está alzando nuevamente la manito o si la dejó alzadita. Ay, sí, profe, qué pena, se me quedó alzada. Tranquila. Listo, vamos a escuchar. Por aquí nos escribieron en el grupo, en el chat, y nos eh, dice Ana, perdón, Gina Rodríguez, nos dice a través de juegos. Sí, muy necesario, ¿cierto? El juego es una herramienta supremamente importante en todo lo que tiene que ver con el desarrollo integral del ser humano, especialmente desde la infancia, porque entendido está científicamente que los niños, ¿sí? Aprenden en movimiento y especialmente a través del juego. Sus conexiones neuronales se despiertan mucho más, ¿sí? Y permiten la adherencia a adquisición de diferentes aprendizajes mucho más rápido. Ana dice tener espacios adecuados, juegos que hay en el mercado muy variados. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso de que encontramos muchísimos juegos, digamos, en el mercado. No todos son juegos, la mayoría son juguetes, ¿sí? Y hay que saber elegir muy bien qué es lo que yo le puedo proveer al niño y qué hace el niño con algo en específico, porque muchas veces el juguete lo hace todo. Si yo al niño le compro un carro a control remoto, ¿sí? Es un juguete y ese juguete no va a proveer básicamente ningún movimiento en nuestro niño, ningún proceso activo, ¿sí? Porque el niño solamente va a tener que manejar un control. Entonces allí es importante como revisar eso. Juegos tradicionales, juegos de mesa también, que en algunos casos es importante como trabajar ese pensamiento, ¿sí? Pero en este caso, en la educación infantil, es muy importante todo lo que tiene que ver con juegos desde el activismo. Daisy Acosta a través de juegos, canciones y tener suficiente material didáctico, muy importante. Material didáctico es una garantía del desarrollo. Por medio de patrones de colores, dice Rodrigo, números, formas, a partir de elementos didácticos o comprados. Ana nos dice contar con el apoyo del docente de educación física. eh, También, y si no existe, pues si en el caso son los docentes, nosotros mismos los que nos encargamos, pues tener una visión un poco más amplia de todo el proceso. Soy profe de educación física, se hace a través del tacto, lo visual, lo auditivo, lo sensorial. Claro, eso sería pues como una estrategia puntual, muy bien. Y se logra captar su atención y concentración. Muy bien. Gracias a los que están opinando. Chicos, vamos a hacer este ejercicio. ¿Listo? Ya habiendo hablado de todo lo que tiene que ver con educación infantil, de todo lo que tiene que ver con el currículo en educación infantil, vamos a generar esta acción. Dice, ejemplifique la planificación, es decir, vamos a construir una planificación y desarrollo de una sesión de psicomotricidad para un grupo de 15 niños y niñas de 4 años. ¿Listo? Dentro de ese grupo existe un niño en silla de ruedas. ¿Listo? Esta sesión de psicomotricidad debe constituir una situación de aprendizaje motivadora significativa que dé lugar al inicio de alguna propuesta didáctica basada en el desarrollo sostenible. Miren qué importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les agradezco si le toman un pantallazo, si le toman una fotico y demás, y nos vamos a ir por salas. ¿Listo? Vamos a habilitar 2 salas en donde ustedes van a hacer un análisis y van a ejemplificar una planeación. Y cada uno de la sala o varias personas de cada sala, pues van a compartir su experiencia en la planificación de este
sesión de psicomotricidad para 15 niños y niñas de 4 años. ¿Listo? Ya le tomamos aquí la fotico. Un segundito más y los voy a ir dividiendo. ¿De acuerdo? Listo, en este momento los va a ir organizando por salas. Les agradezco aceptar la invitación. Se ven en las salas y hablan y hacen la propuesta cada uno al respecto. Listo, les agradezco por favor aceptar la invitación a cada una de las salas, chicos. Gracias, Angélica, gracias, Daisy, que ya están allí en cada una de las salas. Vamos a realizar el trabajo por 15 minutos aproximadamente. ¿Listo? Liliana, están en salas, entonces la intención es que aceptes la invitación a la sala, al igual que varios compañeros que están por aquí que no sé, no aparecen en las salas, seguramente no han aceptado la invitación. ¿Listo? La intención es que puedan ingresar y puedan realizar el trabajo que se orienta.
Listo, llegamos nuevamente aquí a las salas. Un segundito, por acá silenciamos un micrófono. Listo, ¿cómo nos fue en esas salas? Yo por ahí entré, no puedo silenciar a alguien. Carmen, no sé si me estás escuchando, no sé si puedas poner tu micrófono en silencio. ¿Listo? Bueno, ¿cómo nos fue en ese ejercicio? Creo que no lo alcanzaron a terminar de acuerdo pues como a lo que entré y les miré. Creo que, y les escuché más bien, no terminaron pues como de organizar el ejercicio porque eh, pensar, estructurar, establecer, ¿cierto? Es un poco extenso. Entonces no es como tan fácil que yo en unos 5 o 10 minuticos realice una preparación de una clase o de una secuencia didáctica o de una experiencia, como digamos lo estamos denominando actualmente, con base en un caso en específico. ¿Cuál es la intención? Que esto nos genere un eco. Yo sé, Ana, que es poco tiempo. Lo que yo busco es que esto nos genere a nosotros un eco en cómo puedo tener yo diferentes casos, situaciones de la vida real, porque esto nos ocurre todo el tiempo, y de qué manera yo puedo estar preparado, inclusive para generar una planeación. Porque si yo tengo todo mi currículo programado, ¿cierto? Yo ya tengo todo mi año lectivo montado, pero digamos que a mitad de año llega alguien en una situación de silla de ruedas, quizás sea algo definitivo, ¿cierto? En ese caso, y realmente solamente pueda trabajar con sus extremidades superiores. ¿Yo cómo vincularía un caso así? O sencillamente solamente lo vincularía en actividades en donde pueda desarrollarse y las actividades de movimiento, correr, saltar, eso cómo lo haría yo, ¿sí? ¿Cómo lo estipularía? Teniendo en cuenta que es un niño de 4 años que está en crecimiento, que está en desarrollo, que se está forjando su autonomía, su independencia, su autoconcepto, su autoimagen, ¿sí? Sus procesos de relacionamiento, cómo le explico yo también al resto de los niños ciertas situaciones y de qué manera puedo manejar yo el proceso. Ahí es donde vemos que el docente, sí, debe ser totalmente abierto, flexible, incluyente y estratégico para poder manejar estos casos en particular. De qué manera los va a solventar, de qué manera los va a direccionar. El día de mañana volvemos a retomar el caso al inicio del encuentro y de allí pues espero como las precisiones de ustedes con relación al mismo. Por allí vi, sí, profe, es realizar la adaptación. Claro, hay que hacer un ajuste, ¿cierto? Un ajuste curricular. Entonces, ese ajuste curricular es el que me va a permitir vincular otras estrategias, otras maneras de actuar, teniendo presente una situación, ¿sí? Particular en el aula, un caso expuesto que lo que queremos es que él no se sienta como que hay que cambiar la actividad para el niño, ¿sí? O que el niño tenga que ajustarse a otras cosas, sino que el ambiente esté presto para todos. No es voy a cambiar esto para, ¿sí? La intención es que haya un escenario de diversidad, de aceptación, de inclusión, de conocimiento, de comprensión, sobre todo de comprensión frente a una situación específica. Entonces, el día de mañana volvemos y lo retomamos para que de manera particular, pues cada uno de ustedes pueda dar sus apreciaciones al respecto, para que puedan compartir qué tal les pareció, cómo les fue con ese ejercicio entre a las dos salas, una sala muy activa, la verdad, otra sala un poco más pausadita. La intención es que podamos terminar este proceso de formación como lo iniciamos. ¿Listo? Quisiera aprovechar para agradecerles a todas las personas que se conectan, que están viendo estas grabaciones, que han estado aquí presentes en todo este ejercicio. La corporación de verdad que hace un esfuerzo muy grande en proveerles a ustedes no solamente temáticas que en este momento están a la vanguardia,
porque a hoy, y lo vamos a ver mañana, cuáles son esas tendencias educativas, es decir, de qué está hablando el mundo y cómo la educación se va a transformar, porque estamos teniendo algunos mitos y, y también como algunos no sé cómo llamarlos, de pronto algunas preocupaciones, miedos a lo largo de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial em, y demás precisiones que logran llegar a decir en algún momento que los docentes vamos a desaparecer porque todo lo encontramos en línea, porque se montan módulos muy fácil, porque hay clases grabadas para 2, 3, 4 años, pero también es ver cómo la educación se va a seguir transformando, cómo va a ser una educación pertinente, asertiva, integradora, cómo el rol del docente es indispensable específicamente desde esa educación inicial, es decir, lo que nosotros hacemos es un trabajo maravilloso, es un trabajo ejemplar. Entonces, cómo también esa figura del docente se transforma, se ha transformado a lo largo de los años y se seguirá transformando, buscando precisamente el bienestar de todos los niños, niñas, familias, docentes también, del mismo docente, que buscar el bienestar de nosotros como gremio, ¿cierto? Como un gremio que se exige demasiado a diario para poder cumplir con unas metas, con unos objetivos en específico. Entonces, el día de mañana iniciamos nuevamente con el caso para que lo podamos revisar a profundidad y vamos a hablar entonces para cerrar este diplomado, vamos a cerrar con todo lo que tiene que ver con las tendencias educativas en torno específicamente a los procesos directamente desde la educación infantil y la psicomotricidad, que es lo que nos convoca. ¿Listo? También el día de mañana voy a otorgar un espacio para que cada uno de ustedes, en la medida de las posibilidades, quien lo desea hacer, como siempre pasa, pueda dar su apreciación ante este espacio. Cómo les ha parecido, si cumplieron o no cumplieron sus expectativas, la metodología de enseñanza. Es decir, para mí como docente es muy importante saber cómo se sintieron, a pesar de que por lo general en las clases siempre me dicen muy bien, profe, muchas gracias, muy claro todo, e intento estar retroalimentando todo el tiempo, precisamente para saber cómo se están sintiendo, si están conectados con la información, si están presentes, si están atentos de todo lo que se está gestando en este escenario formativo que me parece maravilloso, precisamente por las características que nos proveen las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, tener personas acá desde diferentes territorios del mundo, para mí es un plus, ¿cierto? Que de pronto a veces no tenemos en nuestro diario y que tenerlas en este escenario, pues puede generar como otra perspectiva al proceso, otra perspectiva al ejercicio formación. Entonces, siempre busco, ¿cierto? Como que estemos activos, que estemos participativos en esto y también es una manera de generar allí como una retroalimentación constante, de saber que están ahí, que están en interacción, bueno, que están haciendo pues como todo el ejercicio. Entonces, chicos, les deseo a todos una feliz noche. Nos encontramos mañana en nuestro último día de formación. Qué bueno que damos por terminado, no porque lo demos por terminado, sino porque alcanzamos la meta. Orientamos todos los contenidos que teníamos proyectados en en los módulos, ¿cierto? En la estructura del proceso. Y creo que ha sido como muy puntual cada uno de los módulos, la manera de guiarlos y orientarlos. He buscado que sea muy asertivo para cada uno de ustedes y que realmente les provea bases, herramientas y competencias para que ustedes puedan actuar en un contexto determinado. Entonces, les deseo a todos una feliz noche. Nos encontramos el día de mañana a la misma hora y con la mejor actitud para hacer el cierre de este ejercicio tan maravilloso que nos permite seguir aprendiendo, que nos permite estar en contexto, estar en actualización como uno de esos requerimientos importantes de cualquier profesional en el área educativa. Nuevamente les deseo una feliz noche y un feliz descanso de jueves. Nos encontramos nuevamente mañana. Chao, chao. Flor, en relación a tu pregunta, bueno, acá tenemos a Daniel, no sé si nos está escuchando Daniel en este momento.
Creo que no está. Ah, sí, creo que por aquí está Daniel. No sé si le podemos atender la pregunta a Flor. Daniel, hola. Bueno, Flor, mira, en los grupos de WhatsApp está como toda la información, ¿sí? Te puedes comunicar con la persona de los grupos de WhatsApp y de allí pues tomas como la información. Escribes, mira, no he podido encontrar la información correspondiente a tal proceso y lo revisas. Mira, lo mismo, hablas con la persona que te escribe directamente en el grupo de WhatsApp y ahí te dan respuesta, listo. Y si no, mañana, al inicio de la jornada, el coordinador de sala está presente. En ese momento yo creería que está en otra sala y por eso de pronto no nos escucha. Y le haces la pregunta a él, listo, para que puedas visualizar el material de acuerdo. Bien, siendo así, doy por terminada la grabación. Feliz noche a todos.